Hay fechas en la historia que lo cambian todo, días que marcan un antes y un después, el fin de una era y, bueno, el nacimiento de otra. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, un día que de verdad cambió el mundo para siempre. Y esa fecha es esta, 29 de mayo de 1453. Grabadla a fuego. Un único día que fue suficiente para acabar con un imperio de 1000 años y redibujar el mapa del mundo. Y claro, aquí nos surge una pregunta, ¿no? ¿De verdad puede un solo día, 24 horas, tener tanto impacto? Pues en este caso la respuesta es un sí rotundo. Y ahora vamos a ver por qué. Para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que viajar a esa ciudad, a Constantinopla. Porque, ojo, no era una ciudad cualquiera. Era un auténtico mito, un faro de la civilización durante más de un milenio. A ver, pensemos en esto. Constantinopla era básicamente el último vestigio del Imperio Romano. Estaba en un lugar estratégico increíble, la puerta entre Europa y Asia, así que controlaba todas las rutas comerciales importantes. Además, era el corazón del cristianismo ortodoxo, un centro cultural brutal. Y por si fuera poco, tenía unas murallas legendarias que habían aguantado de todo durante siglos. Se la conocía literalmente como la ciudad inconquistable. Pero claro, como suele pasar en la historia, nada dura para siempre. Y a mediados del siglo XV los vientos estaban cambiando. Una tormenta, una muy grande, se estaba formando en el horizonte, lista para descargar sobre la vieja capital. Es que el panorama era de un contraste absoluto, vamos. Por un lado tenías al Imperio Bizantino, que ya era una sombra de lo que fue. Había perdido casi todo, tenía poca gente y estaba completamente solo y rodeado. Y por el otro, el Imperio Otomano, una potencia joven, creciendo a toda velocidad, con un ejército modernísimo y un líder nuevo, el sultán Mehmed II, que tenía una única obsesión: conquistar Constantinopla. Y Mehmed no venía con las manos vacías. Traía un as en la manga, una tecnología que iba a cambiar las reglas del juego: la artillería pesada. Estamos hablando de cañones gigantescos, nunca vistos hasta entonces, diseñados con un único objetivo: hacer polvo esas murallas que parecían eternas. La tecnología estaba a punto de aplastar a la tradición. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento clave. El choque era inevitable. El asedio que iba a decidir el destino no solo de una ciudad, sino del mundo entero. Fijaos en las cifras, porque la desproporción era una locura. Apenas unos 7000 defensores contra un ejército otomano que los superaba masivamente en número y sobre todo en tecnología. Las probabilidades no es que fueran bajas, es que eran prácticamente nulas. 53 días. Eso fue lo que duró el asedio. 53 días de un bombardeo sin piedad. Los cañones de Mehmed machacaron las murallas día y noche, abriendo grietas donde antes solo había piedra impenetrable. La defensa fue heroica, sí, pero la ciudad estaba sentenciada, y el 29 de mayo llegó el asalto final. Y el final, pues, fue el que tenía que ser. Constantinopla cayó, y con ella el último emperador, Constantino XI, que murió como una leyenda, luchando en las murallas junto a sus hombres. En ese momento el Imperio Romano dejaba de existir para siempre. Pero la historia no acaba aquí. ¿Qué va? De hecho, aquí es donde empieza la nuestra, la del mundo moderno. La caída de una sola ciudad provocó un efecto dominó que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Porque sí, la caída de la ciudad fue esa primera ficha de dominó, la que empujó a todas las demás en una cadena de consecuencias imparable. ¿Qué pasa cuando la principal puerta a Asia se cierra? Pues eso, con los otomanos controlando la ciudad, las rutas comerciales de toda la vida quedaron bloqueadas para los europeos. De repente, conseguir especias, seda, todo lo que venía de Oriente, se volvió carísimo y súper difícil. Europa necesitaba encontrar otro camino. Y lo necesitaba. Y esa necesidad fue el motor del cambio. Portugal se lanzó a explorar toda la costa de África para rodearla. ¿Y España? Bueno, España apostó por una idea que parecía una locura: financiar a un tal Cristóbal Colón para llegar a Asia navegando hacia el oeste. Ya sabemos cómo acabó eso. No encontraron la India, pero se toparon con un continente entero, América. Pero ojo, que el impacto no fue solo de barcos y mapas. La caída de Constantinopla también desató una auténtica revolución en la cultura y el pensamiento de Europa. Y esto es fascinante. Cuando la ciudad cayó, un montón de sabios y eruditos bizantinos escaparon, la mayoría hacia Italia. ¿Y qué se llevaron con ellos? Un tesoro: manuscritos y conocimientos de la antigua Grecia, que en Occidente se habían perdido. Esa inyección de sabiduría clásica fue como echarle gasolina al fuego del Renacimiento. Por todo esto, cuando muchos historiadores dicen esta frase, no están exagerando ni un poco. La caída de Constantinopla no fue simplemente el fin de algo, fue el verdadero catalizador de la modernidad.
Así que, para que nos quede claro, 1453 es mucho más que una fecha. Es el fin definitivo del Imperio Romano, es el adiós a la Edad Media y es el pistoletazo de salida de la Edad Moderna. Es el inicio de la era de los descubrimientos, del Renacimiento y de un orden mundial completamente nuevo. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la caída de una ciudad pudo cambiarlo todo hace más de 500 años, ¿cuál será el evento que, quizás, ahora mismo, esté definiendo nuestra propia era? Ahí lo dejo.